En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigación, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es viernes 16 del mes de agosto del año 2024 y ya estamos aquí con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el máster Amílcar Wong. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. Bastante calor hoy en la ciudad de Cartagena, una temperatura altísima que estamos viviendo en este momento. Desagradable estar en la calle a esta hora, así con este sol muy fuerte. Las personas que tienen problemas de presión alta y de presión baja no deben estar transitando. Realmente es la recomendación de algunos médicos en la calle, al aire libre en este momento, porque la temperatura está muy alta y una humedad también altísima hoy en la ciudad de Cartagena. Bueno, queremos en este momento enviar nuestras notas de condolencia a la familia de nuestra docente Lilian Barandica Cañón. Ella era docente de la Universidad de Cartagena en la Facultad de Medicina, quien desafortunadamente falleció esta mañana a eso de las 6:45 de la mañana en un accidente donde estuvo involucrada una motocicleta. Esto ocurrió en la avenida Santander, en la calle 46, a unos pocos metros de donde quedaba el antiguo el DAT. Quedaba el DAT, sí, en toda la avenida de Marbella. Bueno, desafortunadamente, pues según las versiones, este siniestro se presentó cuando una motocicleta, pues desafortunadamente arrolló a la profesora Lilian Barandica Cañón. Ella era natural de Cali, tenía ya muchos años aquí en Cartagena y era nuestra docente de la Facultad de Medicina. Desafortunadamente suceden estas situaciones, informaciones que no quisiéramos dar, pero que bueno, en la ciudad hay muchas motocicletas, hay demasiadas motocicletas sin control. En la ciudad de Cartagena con son 3 personas cercanas a mí que han fallecido este año. La primera fue el padre de Ronald Rodríguez, un periodista, colega, que trabajó en RCN Televisión. Murió en un accidente parecido, se lo llevó una motocicleta también. Eso fue por allá, por los lados del Plan 400. Y la otra persona fue un vecino de Portales de San Fernando 1, conjunto residencial que queda frente al barrio El Socorro. También lo atropelló una motocicleta y desafortunadamente todos perecieron de forma instantánea. Entonces hay que hacer algo. Yo no sé qué pueden hacer las autoridades para tratar de tener un poco de mayor control, mirar quiénes son los que están manejando, si van a altas velocidades. A veces también puede ser un poco de imprudencia de algunos peatones, pero en el caso que nos atañe, tenemos entendido que bueno, han sido cosas fortuitas que han ocurrido y que pues no podemos decir más nada porque no tenemos pues conocimiento de esta investigación que ya se está adelantando, pero sí la información es lamentar el fallecimiento de esta profesora de esta casa de la Universidad de Cartagena. Universo U. Bueno, vamos a entrar en materia en Universo U Radio. Está en nuestra mesa de trabajo Manuel Moguer Terol. Él es doctor en periodismo, es profesor de la Universidad de Sevilla, España.
Con él vamos a hablar. Él está aquí en la Universidad de Cartagena presentando algunas conferencias en el marco de las actividades que desarrolla el programa de comunicación social de la Universidad de Cartagena y la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Manuel ahora me está diciendo que el accidente fue muy cerca donde él está viviendo, ahí en Marbella. Manuel, buenas tardes, bienvenido a Universo Radio. Muchísimas gracias por acogerme. Desafortunadamente usted también fue un poco testigo de esta situación, ¿no? Sí, le decía, esta mañana cuando venía hacia la facultad, el taxista que me recogió, lo primero que me dijo es: siento haber llegado tarde, pero es que ha habido un accidente y ha muerto una mujer. Pero claro, como iba a saber yo que era una compañera de aquí de la casa, traslado mis condolencias desde luego a toda la familia de la Universidad de Cartagena, porque es un horror. Desde luego me decía además que ha habido más muertes por esta cuestión, ¿verdad? Sí, claro, bastante en los últimos años en la ciudad de Cartagena. ¿Usted en qué ciudad de España vive? En Sevilla, en el sur, es la capital de Andalucía. Yo creo que allá no existe esto del mototaxismo, es decir, de carreras de utilizar las motos como si fueran un taxi, un transporte público para trasladar a una persona de un lugar a otro. No, es una cosa que nos parece absolutamente exótica a los que venimos de España, porque no es para nada frecuente, y de hecho cuando vemos a las personas subirse en las motos siempre pensamos qué amistosos son aquí al principio cuando llegamos, qué amistosos son que se suben en cualquier moto, y luego te explican que no, que es un servicio de taxi igual que es el de los coches, pero no, ha sido una cosa completamente novedosa para nosotros el servicio de mototaxi. Sí, eso está muy disparado aquí, bueno, también obedeciendo a la falta de empleo y de otra informalidad, pero ya se ha desbordado, realmente está bastante desbordado en todos los aspectos y pues se suceden este tipo de situaciones. No vamos a decir también que la inseguridad se ha disparado por el tema del uso de las motos. No queremos decir con esto que los que usan motos, los motociclistas, todos los que devengan su sustento de esto están involucrados en actos delictivos, pero sí una gran parte está utilizando la moto para hacer situaciones de crímenes selectivos, es decir, sicariatos, fleteo, atracos a mano armada. Entonces la situación es compleja realmente. Además, esta es una situación que ya conoce Colombia, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, por lo que hemos estado leyendo, la cuestión de las personas que van en moto y de alguna forma utilizan este medio de transporte ya en el pasado fue un problema en Colombia, ¿no? Los parrilleros y este tipo de cuestiones en el sicariato. Luego sería interesante que las autoridades efectivamente se pusieran un poco a trabajar para garantizar la seguridad, porque como tú dices, al final no todos los que van en moto desde luego son delincuentes, pero si los delincuentes, no queremos generalizar. No, pero si los delincuentes se esconden entre las personas honradas que van en moto, sería bueno que para todos, para los motoristas honrados y para la sociedad, hubiera más control quizás, ¿no? No sé. Así es. Vamos a hablar, estimado Manuel, sobre periodismo. Vamos a hablar de comunicación política, de periodismo digital, de esta transición también de medios tradicionales a medios digitales, cómo se han transformado los medios, la propaganda, el uso de las redes sociales, en fin, ¿por dónde quiere empezar? Pues estando precisamente en un medio de comunicación, me parece que es interesantísimo abordar esta cuestión de la transformación de los medios de comunicación, porque yo siempre que doy clase a mis alumnos al principio, en los primeros días, siempre les planteo cuántos de vosotros, cuántos de ustedes han comprado un periódico de papel. Cuando yo empecé a dar clase, no hace tanto, pero cuando yo empecé a dar clase todavía alguno quedaba que compraba periódico en papel. Cuando yo estudié periodismo, desde luego, no solamente comprábamos periódicos, sino que en algunos casos solo los comprábamos, no los leíamos, pero los paseábamos por la facultad para hacernos los interesantes. Sí. Claro, aquello de ser adolescente o ser joven es una cosa horrible, uno es un poco, en fin, de esta manera. Ahora nadie compra periódicos en papel, entonces las empresas periodísticas, y supongo que en esta radio también retransmitís en digital, ya tampoco hay antenas analógicas, al final supone un cambio absoluto de paradigma en la industria periodística, y eso afecta a todo lo que tiene que ver con el periodismo. Afecta a la parte técnica, desde luego, porque desde luego no es la misma tecnología la que se utiliza en una radio analógica o digital, en un periódico analógico, en un periódico digital, pero también a cómo construimos el relato. El otro día hablaba con otros dos profesores, compañeros de España que están aquí también, María José Ufarte y Francisco Murcia, y hablábamos, los tres damos clases, curiosamente, sobre géneros periodísticos. Y hablábamos cómo los géneros periodísticos han cambiado por completo, o están cambiando, en cuanto a lo que eran en lo analógico y lo que van a ser en lo digital por completo. Las entrevistas han cambiado, los reportajes han cambiado. El mero hecho de que en lo digital tenemos el hipervínculo, los enlaces, hace que el texto ya no sea lineal. Uno no empieza a leer en la página 1 y acaba en la página, la que sea que tengan los reportajes, sino que uno al final va saltando, de modo que la información se organiza de una forma completamente diferente. Yo no sé si te ha pasado alguna vez entrar en Wikipedia
para buscar un dato y acabar leyendo sobre si los pingüinos tienen o no tienen rodillas. A mí me ha pasado. O cuáles son los títulos exactos de la reina de Inglaterra, cuando tú en realidad lo que ibas a mirar era el año de la guerra de sucesión en España. Porque esto del hipervínculo es, por un lado, una amenaza horrible, porque distrae muchísimo, nos dispersa en la información, pero por otro lado, bien usado y con conocimiento, es una herramienta poderosísima. Entonces, el desafío que tenemos en las facultades de periodismo y en el periodismo ejercido es utilizar esas herramientas digitales de modo que sean una forma de acercar más información y de más calidad, y no de acabar con las personas leyendo sobre los rodillas de los pingüinos. Por cierto, sí tienen rodillas los pingüinos, debajo de las plumas tienen patitas y rodillas, por si alguien se preguntaba esto. Sí, Manuel, esta transformación, digamos, ¿cómo ha afectado a los periodistas que tomaron, digamos que hoy pueden tener 50 años y que esto los tomó a mitad de camino, digamos, es decir, en un híbrido, que vienen de trabajar en lo analógico y han tenido que ir adaptándose a lo digital en cuanto al periodismo como tal? A mí esta pregunta es curiosa, porque yo no sé si esta expresión existe en Colombia. Soy una especie de perro verde, que en España se considera un personaje raro dentro de un ecosistema, porque cuando yo llegué a los periódicos yo ya venía trabajando con ordenadores, pero conocí a las últimas generaciones de periodistas, mis compañeros más mayores en ABC, que era el medio donde yo empecé a hacer periodismo y donde me formé como periodista, un grandísimo periódico en España. Yo conocí a las últimas generaciones de señores mayores y señoras mayores que tuvieron que adaptarse a los ordenadores. Y que fueron tus maestros, además. Claro, efectivamente, y aprendí una barbaridad de ellos, pero claro, a ellos les planteabas cuestiones como cómo se crea un documento nuevo o cómo se copia y pega algo, que para nosotros es probablemente fácil y para personas más jóvenes que nosotros es absolutamente lógico, no tienes ni que preguntárselo. Para ellos era un desafío mental. Y luego he visto cómo gente que era un poco mayor que yo, esta generación de la que tú hablas, de personas que están en torno a los 50 años, han tenido que adaptarse al ecosistema digital. Y al principio había una resistencia absolutamente numantina, una lucha africana contra Internet y lo que en algunos casos y algunas personas denominaban la dictadura de Google. Y decían cuestiones como: es que a mí Google no va a decirme cómo yo debo escribir un periódico. Y había que entender que es lógico que pensaran así, porque el periodismo se había hecho, como decíamos antes, durante mucho tiempo con ciertas herramientas, y de pronto te dicen, pues lo que tú sabes hacer de toda la vida cambia, ya hay una cosa diferente. Y además ciertas empresas, ciertos algoritmos y ciertas tecnologías te van a dictar el camino más interesante para llegar a tu audiencia. Entonces la forma que encontramos en algunos casos era explicarle a los compañeros, igual que tú los kioscos de prensa los ponías en las calles donde más gente pasaba para vender más periódicos, sí. Igual que tú titulabas con el verbo más apelativo, por no decir más llamativo, justo, o ponías la foto más espectacular en portada para que la gente cogiese tu diario de entre todos los que se vendían en el kiosco. Tú ahora tienes que conocer esos mismos trucos, pero en digital, y tienes que saber cómo escribir de forma SEO para que la gente sea capaz de llegar a tu información. Tienes que saber cómo se distribuyen las informaciones a través de las redes sociales, que son la principal fuente de información para las generaciones más jóvenes. Que si tenéis conocidos de menos de 15 años, por favor, preguntadle cómo se informan. Al menos en España, en Europa, ningún joven de menos de 15 años se informa a través de medios tradicionales, o al menos a través de medios analógicos. Casi ninguno, de hecho, a través de las páginas web de los periódicos o de la radio. Se informan a través de mediadores informativos, que son las personas que consideran de referencia a través de las redes sociales. Entonces, claro, si tú no sabes cómo llegar a ese mediador informativo y explicarle en su idioma para que en TikTok reproduzca un vídeo que sí que lleve una información tuya, no estás en la calle donde hay más personas pasando. Luego la gente no va a leerte. Estarás haciendo un periodismo maravilloso, como el que hacía Gabo, como el que hacía García Márquez. Absolutamente maravilloso. Yo estoy convencido de que si García Márquez escribiese hoy, escribiría maravillosamente dentro de las normas de lo que es, porque era un absoluto genio. Pero claro, ya no podemos hacer ese periodismo. Igual que hay en comunicación política se estudia que lógicamente no es lo mismo el debate político que se producía cuando solo existía la radio que el debate político cuando de pronto llega la televisión. Y todos tenemos en la cabeza, o casi todos, esta cuestión del debate entre Kennedy y... Ahora no va a salirme el oponente de Kennedy en aquel debate. Luego le pillaron con el caso Watergate. Nixon. Nixon, muchas Richard gracias. Richard Nixon, efectivamente. En aquel debate televisivo, claro, Nixon no estaba acostumbrado a la televisión, y frente a Nixon estaba Kennedy, que era un señor guapo, atractivo, dicharachero, muy telegénico, que es una cuestión que se empezó a estudiar en ese momento, la telegenia, que le devoró en aquel debate. Y de pronto un Nixon dubitativo, nervioso, sudoroso, se presenta ante los votantes
como una opción que nadie querría como presidente. Si ese hombre hubiese hecho ese discurso, ese debate en la radio, probablemente los resultados de aquellas elecciones hubieran sido otras. Bueno, pues esto es igual. Tú no puedes hacer comunicación política en el siglo XXI como se hacía en el XX y como se hacía en el XIX, porque los medios cambian y en algunos casos, en teoría de la comunicación, se estudia que el medio es el mensaje, ¿no? Esta teoría de la comunicación de que si cambias el medio, tienes que cambiar o el medio cambia de alguna forma el mensaje. Pues esto es igual. El periodismo, yo siempre hablo de estas grandes avenidas donde circula muchísima gente, que son fundamentalmente donde nos llevan los grandes distribuidores de información en Internet, que en estos momentos son Google, indiscutiblemente uno de los grandísimos distribuidores de información, y las redes sociales. Raro es, no sé si os ha pasado alguna vez que vais a un centro comercial o vais a un paseo marítimo, vais a este tipo de sitios y encontráis a un grupo de chicos y de chicas de 12, 13, 14, 15 años haciendo bailes delante de un móvil o haciendo monerías con las manos, justo haciendo vídeos de TikTok. Entonces, claro, el resultado es que su lenguaje de comunicación es ese. Vídeos de 1 minuto, de 2 minutos, rapidísimos, no hay reflexión. Entonces tenemos dos opciones. Nos enfadamos como monos y luchamos contra eso y decimos no, yo voy a seguir escribiendo como se hacía en los años 50 porque el periodismo informativo de los 50 fue el culmen y la perfección. O decimos, bueno, que llegamos al periodismo de los años 50 porque en los años 40 encontraron que de pronto llegó la televisión y como llegó la televisión tuvieron que inventar el periodismo interpretativo, es decir, añadir background, historias, referentes, voces. Luego el periodismo está en constante evolución. Y ya hilo de verdad, porque yo hablo muchísimo, me paras cuando tú quieras, ¿eh? Pero hilando con la cuestión de esta generación de 50 años, pues hay que explicarle todo esto con mucho cariño, porque entre periodistas que tienen 50 años yo puedo citarte pues a Alberto García Reyes, que es el director de ABC de Sevilla, que es uno de los mejores periodistas de España de su generación, Eduardo Barba, Estela Benot, Juanjo Borrero, Tony Rodríguez. Son periodistas españoles que tienen más o menos esa edad, que pudo costarles al principio. No pudo costarles, no es eso, porque no les costó. Pudieron tener reticencias por la dinámica lógica de su trabajo, en el que lo hacían maravillosamente, pero cuando se les explicó con cariño y con calma, oye, es que esto es lo que hay que hacer, estas son las herramientas, lo han adoptado con una facilidad pamorosa, o sea, una cosa espectacular lo bien que lo hacen. Entonces, es cuestión de explicarlo. Y ahí está esa diferencia. Eso por un lado, ¿no? Medios tradicionales a medios digitales, esta transformación y cómo esto viene cambiando la forma de hacer el periodismo con nuevas herramientas y la adaptación de los mayores a esta. Que mayores ya vamos siendo todos, que yo ya, en fin. Bueno, hablemos un poco de las redes sociales. Vamos a hablar de las redes sociales. Hay mucha manipulación dentro de las redes sociales. La hay, y hay una cosa, iba a decir divertidísima, pero no es divertidísimo, es terrible. La manipulación que hay en las redes sociales no es amateur, no es un chico en su casa, una chica en su casa, voy a contar mentiras por redes a ver si cuela. Son hiperestructuras financiadas por gobiernos que quieren confundir y quieren influir en estados democráticos ajenos. Es decir, son campañas absolutamente orquestadas, carísimas, porque necesitan una infraestructura, una tecnología, una formación y unas estrategias diseñadas que son muy caras, primero de diseñar y luego de ejecutar. Entonces las redes sociales cuando llegaron las redes sociales, de pronto los periodistas, los que investigamos en comunicación, en general quienes estamos en comunicación, dijimos, esto es increíble, qué maravilla. La comunicación deja de ser unidireccional. De pronto ya no había emisor, mensaje, receptor, porque de pronto el receptor podía devolver el mensaje. Y había una especie de retroalimentación. Precisamente, pero instantánea y horizontal, que era una cosa que era de pronto absolutamente revolucionaria. Y dijimos, qué maravilla esto. Se llegó a acuñar el término del periodismo ciudadano. No sé si recordáis, unos años, como todos los teléfonos empezaron a tener cámara de foto y de vídeo, decíamos, el lamentable accidente de esta mañana de la compañera de la universidad. Probablemente alguien haya grabado o haya hecho fotos del accidente. Y decíamos, cualquiera puede aportar información, y se abrió un debate sobre si el periodismo ciudadano era periodismo en tanto que no se ejercía por profesionales. Hubo un debate interesante ahí. Claro, de pronto hemos descubierto que las redes tienen trampa, y es que esa horizontalidad no es tan horizontal, porque los nodos de poder, es decir, las fuentes informativas con más capacidad de influencia, no se relacionan de forma horizontal con cualquier usuario. Luego hay que ganar relevancia para influir. Y eso que ciertos gobiernos, ciertas organizaciones internacionales lo han aprendido muy bien, lo utilizan precisamente para hacer el mal. Todos conocemos los casos de elecciones, por ejemplo, en la Unión Europea, elecciones en Estados Unidos, el caso del Brexit en Reino Unido. Es decir, campañas orquestadas por gobiernos y organizaciones contrarias
Es decir, esta cuestión de la Guerra Fría que siempre hemos visto en películas de espías con gabardinas y periódicos que se van persiguiendo, esto existe a día de hoy. Lo que pasa es que se hace en redes sociales y la influencia ya no es con maletines que se intercambian en cabinas de calles con niebla en Londres, sino que se hace a plena luz del día en TikTok, en lo que antes era Twitter, ahora es X o X de Elon Musk. Es decir, hay un peligro gravísimo y es esa influencia descontrolada, porque las redes sociales es verdad que no tienen un nivel de control excesivo, tienen un autocontrol, pero la Unión Europea, por ejemplo, sí. El otro día organizamos unas jornadas aquí internacionales de comunicación en la Universidad de Cartagena y participó una profesora de Galicia, del norte de España, y nos contaba cómo la Unión Europea ha planteado una regulación legislativa sobre las redes sociales, porque la Unión Europea ha dicho: la autorregulación que están haciendo los canales de redes sociales no es suficiente. Se nos está colando no solamente esta parte de información política de influencia, sino que también se nos cuelan pederastia, violencia, sí, claro, acoso, y eso no puede ser territorio libre, no puede ser el salvaje oeste. Debe haber una regulación urgente, debe haber una regulación en todas estas redes por parte de los gobiernos o una regulación global. Efectivamente, claro, pero lo que pasa es que eso siempre entra en contradicción con el principio de la libertad de expresión. ¿Cuánto puedes tú acotar la libertad de expresión de alguien? La Unión Europea ha decidido, yo entiendo que de forma muy acertada, pero mi opinión importa aquí poco a los legisladores en Europa. La Unión Europea ha decidido que está por encima de cualquier cuestión la seguridad y el bien común, y que por lo tanto hay elementos de las redes sociales que tienen que evitarse siempre. Hablamos de la violencia, hablamos del acoso. Hay un problema gravísimo que en España empieza ahora a legislarse sobre el acoso en las redes sociales, entre jóvenes, chicos muy jóvenes, chicas muy jóvenes. Acoso sexual, acoso simplemente bullying. Y claro, es un territorio en el que sabemos que están los jóvenes, en teoría legalmente a partir de los 14, pero todos sabemos que los chicos tienen redes sociales antes de los 14 y están expuestos, los adultos estamos expuestos a una propaganda política gris, que se llama, es decir, la que no se identifica e intenta influenciarte de una forma un poco torticera. Los chicos están expuestos a una violencia constante y una exposición al sexo, por ejemplo, sí, que de alguna forma distorsiona su percepción sobre las relaciones. En el Parlamento de Andalucía, que es una región del sur de España de donde yo vengo, ahí han empezado a legislar sobre la pornografía en Internet. Y, por ejemplo, han prohibido que los chicos lleven el teléfono al colegio. ¿Por qué? Han detectado que los chicos, fundamentalmente ellos, tienen un problema a la hora de diferenciar entre lo que es las relaciones sexuales sanas y lo que son las relaciones sexuales que han visto en vídeos de pornografía. Y tienden a reproducir esa forma de sexualidad, de pornografía excesiva, violenta y abusiva en sus relaciones personales, lo cual es un absoluto peligro. Entonces están empezando a regular esto. Entonces, y vuelvo a conectar con tu pregunta. ¿Las redes sociales son una fuente de problemas? Lo son, absolutamente. Pero es verdad que son un espacio libre que permiten comunicación, que permiten humor, que permiten intercambio de información y que permiten acceder a tantísimos datos y tantísimas personas e instituciones y una comunicación muy directa con determinados gabinetes, organizaciones e instituciones, que eso es absolutamente maravilloso. Lo que pasa es que tenemos que ordenar un poco esta selva en la que hemos ido convirtiendo poco a poco las redes sociales. Sí, eso por un lado en el tema de las redes sociales, la manipulación, la falta de regulación. Ahora vamos a usar estos últimos 5 minutos, Manuel, para hablar un poco de la comunicación política, en la cual usted es experto, también tiene mucho conocimiento en ciencia política. Bueno, a propósito de las elecciones que se vienen próximamente en los Estados Unidos, con cambio de candidato o candidata por el Partido Demócrata, con la vicepresidenta Kamala Harris enfrentada al candidato republicano Donald Trump. Usted, desde la semiótica, también desde la comunicación política, ¿cómo ha observado este debate y todo el ambiente que rodea esta elección? Es apasionante. Las elecciones americanas son la quinta esencia de la comunicación política moderna, porque dominan maravillosamente el discurso. Y precisamente en el caso de las elecciones americanas confluye una circunstancia y que la hacen interesantísima para el estudio de la comunicación política, y es el uso de lo sentimental. La comunicación, en general la comunicación, ya sea de mercadotecnia o política, tradicionalmente apelaba a la razón. En los años 50, cuando te vendían una lavadora, te decían que es que lavaba mejor, lavaba más blanco, consumía menos agua y menos electricidad. Con el tiempo el marketing detectó que desde las tripas se compra mejor que desde la cabeza. Y ya no te vendían una lavadora que lavase más, sino una lavadora que te dejaba tiempo para estar con tu familia. Ya no te vendían un coche que
consumiese menos, sino un coche que te hacía más joven, más atractivo o que te conseguía un nivel de vida. Pues la política adoptó esta cuestión. Y es interesantísimo los discursos, por ejemplo, de Donald Trump, como en realidad el contenido es de una sencillez prácticamente infantil, es un discurso a ratos pueril, pero que conecta muy bien porque apela a los sentimientos, apela a las tripas, a lo emocional, es el miedo. Decía ayer Trump, o esta mañana, no sé ahora mismo en qué usuario estamos, creo que esta mañana, algo así como que si gana Kamala Harris, los americanos iban a terminar un sistema comunista porque les iba a dar salud a todos. Claro, si descompones el mensaje, tú piensas, si gana Kamala Harris, todo el mundo va a tener sanidad gratis. Eso es malo. Pero claro, la razón, si lo pensamos, si descomponemos el mensaje y hacemos un análisis de contenido, dices, no tiene sentido. Pero como todo lo que rodea la comunicación de Trump está bien pensado, el mensaje finalmente lo que nos transmite es una sensación de miedo. Y esto lo hace con el tono de voz, con cómo va vestido, con la escenografía, con la música, con la gente cuando jalea, con las banderas, con la música de fondo. Entonces el mensaje que finalmente cala si estás en su acto o si te transmiten a través de sus redes o de sus medios es: qué miedo que si gana Kamala Harris va a haber una descomposición total de la sociedad de la libertad americana. Nadie llega a esta segunda parte de pero no me voy a morir en la calle si no puedo pagar una ambulancia. Eso ya lo olvidamos. Es que horror, nos van a convertir en comunistas porque nos van a dar sanidad gratuita. Entonces el sistema de apelación a lo sentimental, a lo cultural, a las tripas, ha llegado a un punto en el que se infantiliza el mensaje y conecta con determinada población. Entonces, claro, ¿cómo reconducimos un mensaje inteligente? ¿Cómo hacemos para que las propuestas políticas vuelvan a ser una explicación razonada a los ciudadanos que deban conocer las propuestas de cada uno para que elijamos cada uno lo que nos interesa en sociedad? Hay otro desafío interesantísimo en la comunicación política, pero las elecciones americanas van a ser apasionantes y se va a poner muy feo antes de que lleguen las elecciones. Hay mucho en juego y además Trump ya ha anunciado que lo va a poner complicado. Kamala y los demócratas también han dicho que van a pelear duro. Va a ser interesante de ver, seguro. A ver cómo acaba. Manuel Moguer Terol, doctor en periodismo, profesor de la Universidad de Sevilla, España, hoy aquí en Universo U Radio. Manuel, ha sido usted muy amable por acompañarnos. Al revés, muy amables vosotros por atenderme. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera finalizamos Universo U Radio. Gracias por escucharnos. Volvemos, Dios mediante, el próximo martes. El lunes es festivo, Amílcar. El próximo martes con más información para ustedes. Buenas tardes. En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. No cambies el dial, permanece en sintonía. ¿Sabías que saber escuchar ayuda a resolver conflictos y favorece la construcción de paz? Conéctate con la escucha como un hecho de paz, serie del podcast La Paz se cuenta, y adquiere herramientas de escucha colectiva. Busca el podcast La Paz se cuenta en tu plataforma de audio favorita. Banco de la República, 100 años generando confianza. Escucha la serie La Paz se cuenta sola de la Red de Radio Universitaria de Colombia todos los martes a partir de las 10 de la mañana. UDC Radio, sonidos que integran. Toma conciencia.